Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy está en nuestra mesa de trabajo doña Alicia Ansedes, doctora en genética. ¿Qué tal, doña Alicia? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por haberme invitado a esto. Estamos encantados de... Es una de mis preferencias, además. ¿El qué? El aborto. Ah, perfecto. Es que vamos a hablar efectivamente del aborto. En la esquina de la mesa, Tomás Fernández Martín, periodista. ¿Qué tal, don Tomás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches de nuevo, muchas gracias por la invitación. Vicente Fernández, abogado. ¿Qué tal, don Vicente? Buenas noches, bienvenido. Un placer estar aquí doble esta semana. He estado el miércoles y otra vez aquí estamos el viernes. Estupendo, siempre bienvenido. En la esquina de la mesa, Antonio Gutiérrez, periodista. ¿Qué tal, don Antonio? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. En efecto, decía doña Alicia que es uno de los temas que le gusta tratar, que es el tema del aborto. Ella es doctora en genética, tiene pues una amplia trayectoria en este tema. Los votantes del Partido Popular hace ya tiempo que le vienen exigiendo el no haber derogado ya la ley del aborto, que lo prometió precisamente en campaña. Cada vez que el ministro de Justicia hace alusión a ello, la izquierda se le echa encima. Ocurrió hace 2 días cuando dijo que el gobierno estaba preparando la reforma de la ley, que desde luego va a dar muchas más garantías al bebé en gestación, al no nacido. Bien, pues la izquierda, como decía, se le echó encima y piden incluso romper el contrato con los acuerdos con la Santa Sede, el concordato. Vamos a ver esta pieza. El Gobierno prepara la reforma de la ley del aborto. Así lo anunció el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien manifestó que el Gobierno revelaría su contenido en breve. La nueva ley supondrá un cambio en el sistema de plazos por otro de indicaciones legalmente previstas. El ministro defiende que la vida es un derecho inalienable y no una concesión graciosa, y por ello arguye que es necesario una reforma de la ley porque la actual regulación es incompatible con esto. Alude Gallardón a los criterios del Tribunal Constitucional cuando se pronunció sobre el aborto en 1985, que establece que el nasciturus es un bien jurídico protegido que tiene relevancia en la vida humana desde el mismo momento de su concepción, si bien esa protección no es absoluta. Eso significa, puntualiza Gallardón, que cuando entre en conflicto, el legislador tiene que ajustarse a ese conflicto, si bien no se puede tratar al concebido como ausente de cualquier tipo de protección. El peligro para la salud física y psíquica de la madre, en virtud de la cual se realizan el 97% de los abortos, no puede ser considerado como pretexto para no proteger la vida del concebido. A partir de la nueva ley, este supuesto deberá ser debidamente acreditado para evitar el coladero que fue la ley del 85. La nueva ley que prepara el Gobierno eliminará el supuesto de aborto por malformaciones del feto. Argumenta el ministro que no hay una vida menos valiosa que otra, ni mucho menos como consecuencia de una discapacidad. Esta ley es esperada por los votantes del Partido Popular, quienes han acusado al Gobierno de no cumplir su promesa electoral de derogar la ley Zapatero-Aído, achacándole además la muerte de más de 100.000 bebés en gestación desde que llegó al poder en diciembre de 2011. Sin embargo, la izquierda se opone a esta reforma, amparándose en que la mujer es quien tiene derecho a decidir sobre la vida de un tercero. A este respecto, los socialistas acusan al Gobierno de estar presionado por el Papa y los obispos y amenazan con romper los acuerdos con la Santa Sede. Bueno, que ni caso, que ni caso, que el Partido Popular siga adelante, que es lo que le venimos exigiendo desde diciembre del 2011. Ya sabemos que la izquierda va a protestar, porque ya sabemos que ellos, pues son partidarios de ese derecho a decidir sobre la vida de los demás, en este caso del bebé no nacido. Doña Alicia, hay mucho que luchar todavía por esto, ¿no? Hay mucho que luchar, hay mucho que hablar. Y lo que hay mucho es que educar, porque claro, ahora tenemos una juventud que le hemos dicho que no importa la muerte, porque las madres matan a sus bebés, y no importa la muerte. Y ellos mismos se matan entre sí, cuando tienen 15, 16, 18 años, y lo consideran normal. Incluso hacen alarde. Algunos, sí, hacen algunos alarde. Grupúsculos, sí. Algunos determinados. Yo pienso que el aborto, antes decíamos aquí que no se debe exagerar, yo creo que es un asesinato. Es total. En regla, un asesinato en regla, y además
en condiciones desiguales, porque el nascituro no se puede defender. Claro. En cambio, el que está practicando el aborto sí puede defenderse. Y también hay otra cosa que hay que tener muy en cuenta, que yo eso lo tuve en cuenta cuando trabajaba, era que en una pareja, cuando se ve en discordia por el nuevo ser que va a venir, hay que separarlos a los dos y hablar con los dos, por separado. Porque se sabe que ahí hay un culpable. Doña Alicia, se habla poco de esto. ¿Ejercen demasiada presión los laicistas para taparnos la boca y amordazarnos y que no nos atrevamos a defender? Quizás sí. No, y que la gente también es muy cobarde. Que la gente no se atreve, o sea, una mujer, por ejemplo, que haya abortado, no se atreve a decir, yo he abortado y estoy arrepentida de haberlo hecho. Y salir a la calle y decirlo. Porque en realidad muchas sí, no arrepentidas, arrepentidísimas. Bien, don Tomás. Yo, a la vista de la polémica que se está suscitando estos días, a mí me gustaría dejar muy claro de que este tema no es un tema confesional o de moral católica, como se está queriendo presentar. No tenemos que ver más que los periódicos de hoy, de estos días, aquí en Galicia, ¿no? No es un tema, es un tema de defensa del hombre y de la vida, y de una defensa del primer derecho de todos los derechos, que es el derecho a la vida. Por lo tanto, la Iglesia, cuando defiende eso, los obispos, lo defienden desde este punto de vista, no desde un punto de vista de la moral católica, sino desde este punto de vista de la defensa del hombre. Y en esa misma línea lo defienden otros colectivos civiles, laicos, si queréis, donde el tema del aborto se ve como debe ser visto desde esta perspectiva. Y doña Alicia aquí lo sabe, lo podía atestiguar mejor que nadie, ¿no? Que el embrión, sin solución de continuidad, es una vida, y una vida humana desde el momento de la fecundación, es algo que hoy día la genética, la embriología y toda la medicina y toda la ciencia de salud tienen más que comprobado, y cada vez en mayor medida y con mayor seguridad. Por lo tanto, si esto se entiende así, como debe de ser, pues no se comprende que el gobierno, por ejemplo, en año y medio que lleva de mandato, no haya, y en eso decía Monseñor Rouco con razón, lo que pasa es que no lo dice solo la Iglesia, lo decimos muchos, que en año y medio que lleva gobernando no haya presentado ni siquiera un texto, un anteproyecto de ley. Más aún, lo que está es mareando la perdiz con este tema. Porque, por ejemplo, hace una semana o 15 días, con motivo de las Jornadas de la Vida, pues resulta que el señor Ruiz Gallardón hablaba de que se estaba esperando el fallo del Constitucional de la ley actualmente vigente. En cambio, el otro día, antes de ayer, en el periódico en el que hubo esa asuntanza extraña La Razón de este mundo, ya no habla de la futura sentencia, sino se está refiriendo a la sentencia del 85. Del 85, el Constitucional. Es decir, ¿por qué cambia de estrategia el gobierno en este momento? Porque ahí lo ha estado, ese argumento de que se tenía que informar, estudiar, consultar, pues eso es un cuento, porque está de sobra informado. Y Así es. ¿Qué ocurre? Que yo creo que da la impresión que cambia de estrategia política, que hay ahora una mayor presión social con ese tema, y entonces dice, bueno, vamos a darlo paso. Con lo cual, si en un año se han estado permitiendo 118.000 muertes de inocentes al año, es decir, algo más de 300 diarias, y que eso haya sido posible por pura estrategia política, es una cosa absolutamente impresentable y totalmente condenable. Impresentable. Y me gustaría también decir otra cosa, que no es un tema que deberemos de centrar, que no deberíamos centrar en el señor Ruiz Gallardón. Ah, no, no. Es un tema de gobierno, Claro. y por lo tanto de su presidente también, que él es al final el que conduce, gobierna a sus propios ministros, dando prioridades a los temas. Y esto es un tema urgente, porque si se están cada año muriendo 118.000 inocentes. Así es, y en efecto sí tiene que ver con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica defiende la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, pero no es un tema eminentemente católico. En el siglo
a.C., no existía el cristianismo, no existía el catolicismo, y ya Hipócrates defendía la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. De hecho, los médicos hacen el juramento hipocrático, parece ser, aunque luego se conviertan en abortistas. Y, por ejemplo, el director de Il Foglio, se confiesa ateo y, sin embargo, defiende la vida desde el momento de la concepción, no al aborto. Don Vicente. Pues yo coincido con los anteriores intervinientes y creo que hay que exigir al Gobierno, y yo como votante desencantado del Partido Popular lo exijo, que ponga fin a lo que bien ha definido el obispo de San Sebastián como un holocausto silencioso, ¿no? Y hay que poner fin de una vez, es decir, y hay que ponerle nombre y apellidos. La persona responsable de que haya un aborto prácticamente libre en España, de que cada año no tengan derecho a vivir 118.000 niños, es José Luis Rodríguez Zapatero y Viviana Aido. Y a esto hay que ponerle nombre y apellidos. Ellos son los responsables y serán juzgados en otra vida por el mal que ha causado a las personas. Pero también quien tolera que eso siga siendo así. Sí. Y yo apuntaría algo ahí, efectivamente. Ellos tienen la culpa de la muerte de esos niños legalmente, porque han convertido, mediante la ley, siempre. Efectivamente, ha convertido la ley, de un delito en un derecho. Pero anteriormente a la ley Zapatero Aido, con la ley del 85, han muerto niños, han muerto bebés era un coladero. De embarazos tardíos, porque era un coladero, pero tremendo, alrededor también de 100 y pico mil al año. Don Antonio. Pues a mí no deja de sorprenderme la ingenuidad de algunos de ustedes que esperaban algo bueno del PP. Yo es que del PP hace mucho tiempo que no espero absolutamente nada bueno. Es más, les puedo asegurar, tengo testigos, que nunca me creí media palabra del PP a este respecto. Yo no les creo absolutamente nada, para empezar. ¿Qué sucede? Estoy de acuerdo con don Tomás, efectivamente esto es algo más que una cuestión de moral católica, es una cuestión antropológica que nos afecta a todos, creyentes o no. Lo que sucede es que yo también sé que la increencia sabe que la vida humana empieza en el momento mismo de la concepción. Porque, vamos a ver, no podemos poner 16 semanas y ¿qué? ¿Y 2 días, 4 minutos y 3 segundos? A cualquiera medianamente sensato le entra a la cabeza que eso es absurdo. O es desde el momento mismo de la concepción o no es. Y ellos lo saben, absolutamente. Lo mismo que saben que del cuerpo de una mujer no puede salir otra cosa más que un ser humano. Lo saben. Entonces, ¿por qué estamos con dos lenguajes absolutamente distintos y nunca, este es un debate que nunca va a terminar y en el que nunca vamos a encontrarnos? Simplemente porque no les interesa. De modo que yo creo, y vuelvo a estar con don Tomás, en que habrá que cambiar la estrategia de nuestro mensaje. Nosotros tenemos que defender la vida, no podemos hacer otra cosa. Pero sí a lo mejor tenemos que cambiar el mensaje, la manera de presentarlo, porque en este momento estamos unos aquí y otros aquí, y no nos vamos a encontrar nunca porque no les interesa. ¿Por qué no les interesa? Pues porque hay muchísimos ciudadanos que son hijos de una ilustración malentendida y hoy predominan una serie de contravalores, pues un culto exagerado al cuerpo, una irresponsabilidad absoluta. Nadie le está enseñando a nuestros chicos que sus actos tienen una responsabilidad y que todos somos corresponsables de todos. Hemos perdido esa dimensión comunitaria, también los católicos, esa dimensión comunitaria de la vida. La increencia no tiene la más mínima idea de lo que significa. Como no creen en Dios, no creen que seamos hermanos, por lo tanto no creen que todos formamos un mismo cuerpo y que todos somos responsables de todos. Y entonces tampoco entienden que el cuerpo es un don que Dios nos da. Entonces, claro, la moral católica, digamos que es la guinda de todo un pastel del que ellos no tienen la más remota idea. Entonces, claro, les hablamos de cosas que no es que no entiendan, lo entienden perfectamente, no les interesa entender. Pero bueno, también podemos hablarles dejando a un lado la religión, porque decíamos antes, ¿no?, que no es necesario practicar una religión para defender la vida humana, pero como hay muchos que se confiesan ateos y que efectivamente dicen no al aborto, ¿no? Claro, pero ahí ya entramos en que tendremos que adaptar. Sí. El Evangelio es intocable, sí, pero adaptar el mensaje cristiano a su entendimiento. Ya.
¿Cómo lo Sí. hacemos? Habrá que debatirlo. Sí, yo creo que cada uno, porque aquí no hay, digamos, un programa estándar como hacen los de los partidos políticos, ¿no? Al Partido Popular por la mañana, ¡hala!, el ideario, referente a esto hay que decir esto, se lo leen 4 veces y todos dicen lo mismo, ¿no? Yo creo que los católicos expresamos las cosas, los periodistas católicos expresamos también las cosas, pues con diferentes sensibilidades. Pues claro. Igual que lo hacen los sacerdotes, por ejemplo, un sacerdote tímido que predica así y un padre Loring tal, pues con fuerza, pero bueno, son las diferentes sensibilidades y Dios nos quiere a cada uno, pues así, somos, con nuestras limitaciones, con Pero nuestros precisamente dones, usted no se ha dado etcétera, cuenta de ¿no? que el discurso único no está en la Iglesia, el discurso Claro, único está en claro, otros lugares. claro. Lo cual les escandaliza y les molesta mucho, porque ellos se creen que nosotros somos como ellos, que lo que Ya. diga la jerarquía todos decimos sí, amén, Ya. y a veces no decimos Ya. sí, amén. Y a lo mejor no lo con decimos toda libertad y con todo derecho. y a lo mejor no lo decimos de esa manera, lo decimos de otra, ¿no? Que puede gustar más o puede gustar menos. Vamos a ver esta otra pieza, a ver lo que nos dice. La consecuencia más negativa de la cultura de la muerte es la eliminación de un ser inocente, con premeditación, tortura previa y sin juicio. El aborto es la acción más abominable de cuantas puede cometer un ser humano, por mucho que los laicistas oficiales lo instalen como un derecho de la mujer a decidir. La aceptación social del aborto es lo peor que le ha sucedido a la sociedad del siglo XXI, heredado de los regímenes totalitarios materialistas del siglo pasado. Que un hecho tan deleznable sea considerado como derecho de la mujer no tiene precedentes en la historia. Es cierto que siempre ha habido abortos, pero nadie jaleaba tal acción y ningún ser cabal hubiera imaginado que un acto así podría llegar a ser considerado como bueno y un logro de una sociedad desarrollada. No lo es. El aborto, lejos de ser un avance de la sociedad del bienestar y una acción progresista, nos retrotrae a etapas de barbarie ya lejanas en el tiempo o a períodos históricos que nadie desea recordar. El aborto es el genocidio vergonzoso de este siglo, pero a diferencia de otros ya juzgados y de los que nos sentimos una buena parte de la clase intelectual que a su vez coadyuva con la casta política de la izquierda en la implementación de sus propuestas laicistas. ¿Cómo hemos llegado al estado actual? ¿Cómo en un espacio tan corto de tiempo hemos interiorizado cuestiones que atentan contra el derecho natural y contra nuestra propia naturaleza? ¿Cómo nuestros legisladores han sido capaces de transformar un delito en un derecho? Tenemos que dar respuesta a todas estas preguntas que han quedado ahí en el aire. ¿Cómo en tan corto espacio de tiempo es llegado a considerar Por una la muerte de un ser razón, inocente como bueno? por una razón única y exclusiva. Porque todo lo que da facilidades se acepta y todo lo que es sacrificio no se acepta. La gente no entiende el sacrificio y un hijo es un sacrificio, por supuesto. Y si ese hijo tiene malformaciones, es mayor sacrificio y tienes que aceptarlo. Que a lo mejor eso es lo que decías tú, un problema de la Iglesia Católica, pues puede ser, pero a mí me da mi entender que la mujer tiene que aceptar el hijo como un bien para ella. Y si no lo acepta... Yo creo que falta información de todas formas. Ah, sí, sí, yo Porque información vamos a creo ver, que falta mucha. ¿Cuándo hablamos en general de la defensa de la vida? ¿Cuándo hablamos del no al aborto? Una vez al año. Lo hablamos una vez al año o ahora que el ministro dijo unas cosas y entonces viene bien que en todas las cadenas... Pero por eso es bueno, yo creo que estrategias, por ejemplo, como la que hace Red Madre, Sí, de intentar que a una mujer que tiene un embarazo imprevisto, ayudarle. ofrecerle otras alternativas. Porque Ayudarle. yo creo que si a una persona le ofreces, va a tener otra visión, porque Sí. ahora mismo hay una visión única. A la chica que tiene un embarazo imprevisto, solo se le ofrece, si va a un La centro de muerte. planificación familiar, le van a decir, aborta. Sí. La muerte. No hay más se concibe opciones, como un sí. elemento se está utilizando como método anticonceptivo. Sí, sí. O sea, yo creo que ese es el gran problema, que a la mujer no se le ofrecen alternativas. Porque yo pienso que es dos contraposiciones. Hay el orden natural, que es la vida, y la ingeniería social, que es la muerte. Pero a veces se Porque le ofrecen. entonces, si la persona, porque dicen, es que hay dudas, cuando hay vida, cuando no hay vida, no sé qué. Yo a veces digo, es que no hay duda. Porque en caso de duda, tiene que predominar la vida, porque es lo positivo. Claro. Porque si yo dudo en una cosa, iré a lo positivo, no a lo negativo.
Y además es que el derecho al aborto no existe, porque el derecho auténtico es el derecho de no agresión. O sea, tú tienes derecho a que no atenten a tu vida o a tu integridad física y moral, pero no tienes derecho a atentar a la vida. Como yo no tengo derecho a matar a alguien que está ahí fuera. Claro. Es que es lo mismo. Y es además, que es tan absurdo el razonamiento. Pero claro, sí. El nuevo ser ya no es como la madre, sino es una combinación, Claro. genéticamente hablando. Entonces, la madre, por mucho que quieran a mí convencerme, no tiene derecho a sacrificar a ese nuevo ser. Es Claro. más, es depositaria, es al Claro, revés. Exacto. Porque yo creo que ahí también hay otra, y eso se comentaba, que hay una eliminación de la responsabilidad parental. Que digo, responsabilidad parental no solo de la madre, sino del padre también. Porque a veces también hay una estrategia que yo creo que estamos eliminando. Parece que todo se centra en la mujer. Pero es que si una mujer se queda embarazada, tiene un embarazo imprevisto, no solo es responsable ella, evidentemente su circunstancia tiene mayor intensidad porque al fin y al cabo lleva al niño en su seno, vale, pero también es responsable el padre. Sí, pero a él... Que aunque la mujer lleve en su seno al niño, hay otro responsable también. Pero a él no se le eso es tiene cosa en de cuenta. dos, es como decía doña Alicia, es cosa de dos. Don Vicente, Señores, pero no el solo es la hombre- mujer, parece que aquí el Don hombre Vicente, llega pero y ala, el hombre adiós, muy no buenas. es que se inhiba o que sea un cara dura que, bueno, que mira para otro lado y no que se gana el problema, no, es que el hombre está continuamente ninguneado, el hombre no opina, el hombre como si fuera un ser que Sí, viene pero también de se le fuera. transmite la Es idea más, de que no. llega, Sí. de que llegas y No le dejas permiten embarazada a una opinar. chica y que no es problema tuyo. No, Yo- mire, no. Claro. Usted si por cualquier suceso deja embarazada a una chica, muy señor mío, Es responsabilidad. curioso. Es el el contrapunto. aborto en muchos casos es lo más machista que hay. No te preocupes, chaval, que no pasa tu nada. irresponsabilidad la cubro yo. Te exonero de toda responsabilidad. Es profundamente sí, machista total, y reaccionario. sí. Es que Pero es muy a mí me machista el gustaría- aborto, claro, es que es muy A mí machista me el gustaría, si me aborto. permite, incidir un poco en el tema de Red Madre, porque efectivamente la Iglesia estamos diciendo no al aborto y efectivamente tenemos que dar. Esa es una de las del cambio del discurso, si quieren, del acercamiento a la increencia. Hay que ofrecer alternativas, pero alternativas serias. Es decir, una chica que no quiere abortar y que no tiene trabajo y que no tiene un entorno familiar que la proteja, y eso, mucha culpa la tenemos los católicos, que no soltamos el dinero. Y tenemos que empezar a, primero, yo le doy la razón al PSOE en esto, fuera ayudas del Estado a la Iglesia, los que nos decimos católicos, a apoyar a la Iglesia nosotros, porque será la manera de ser independientes de verdad para decirle a este gobierno, al anterior y al anterior y al anterior, Sí. que no están cumpliendo según qué cosas. Por eso hay que recomendar que pongamos la X En en re- la declaración de la Claro renta. que sí, que ahora estamos en periodo de Claro, declaración es de la que renta, hay estamos en la periodo y hay que poner la X ahí. efectivamente. A mí me gustaría ser alemanes en esto. Algo ¿eh? que tiene muy bueno Red Madre, sí, efectivamente, ayuda a las mujeres e incide más que en el bebé, en las consecuencias para la mujer, las consecuencias nocivas, perniciosas que tiene el llamado síndrome posaborto, Sí. con una serie de cosas que vamos a enumerar ahora. Sí, y en eso Red Madre sí lo hace muy bien, porque yo creo que aparte de defender la vida, de defender al bebé, por el bebé mismo, porque es una vida, porque es un don de Dios, porque tiene derecho a nacer, Y a defenderla a ella, a la madre. hay que defender a la madre. ¿Y a la madre cómo hay que defenderla? Primeramente, Ayudándole. pero aparte de eso hay que decirle, no, es que mira, si abortas te puede ocurrir esto y esto, vas a quedar señalada de por vida. Pero no es meterle miedo, porque entonces No, dicen informarla, que se les informarla, mete miedo. informarla, Claro, sí. solamente es, yo siempre lo digo, es que se está cayendo en el suelo, tender la mano y levantarla y ayudarle. Pero no ayudarle tampoco de una manera, sino económicamente, teniendo la posibilidad de que ella trabaje para su hijo, de que ella pueda salir hacia adelante, porque lo otro también es, ya ellas están, yo te digo de verdad, cuando vienen a plantear que quieren hacerse un aborto, están muy, muy, muy agobiadas. Entonces, en ese momento, aparte de decirles no al aborto, es darles salidas. Mira, por ejemplo, si no lo quieren, el niño, porque puede haber alguien que no lo quiera, Hay también proyectos de dámelo a mí, adopción, sí. que yo lo sitúo. Claro.
pero sí, sí. situarlo bien, pero dámelo en buenas condiciones. No es así como ahora los pleitos que tiene la Iglesia por las monjas, por esas historias, no, firmando que tú renuncias a tu hijo porque... Entra en servicios sociales. Eso está muy manipulado también, Claro. lo de las monjas, Ya lo eso sé, está ya lo muy sé. manipulado. ¿Pero qué me vas sí. a decir a mí? Sí. A mí no me digas nada, que yo me Sí. lo sé. Pero bueno, de todas maneras, para salvarse hay que salvarse. Y la única forma de salvarse es coger y decir, firme usted esto, estas son las consecuencias, estos son los hechos, y usted lo firma libremente. Si quiere bien y si no, no lo firma. Don Tomás. Pues yo sin quitar ningún mérito a Red Madre, por supuesto, nada más lejos de mi intención, sí que me gustaría también recordar que hay otras muchas instituciones próximas o de la Iglesia propiamente dicha, como son ciertas congregaciones religiosas, que se dedican expresamente con sus casas de acogida y tal, a echar esa mano a esa embarazada angustiada por la situación. O sea que la Iglesia no solo predica, sino que predica también con el ejemplo. Y me viene a la memoria, hay una santa, bueno, con una orden con la que ya tengo bastante vinculación, que es Santa Vicenta María, de las religiosas de María Inmaculada, que precisamente empezó en Madrid ayudando a todos esos embarazos imprevistos, pues de chicas que iban al servicio doméstico en una época a principios de siglo, tenían esos embarazos imprevistos y las religiosas de María Inmaculada nacen y Santa Vicenta María funda precisamente para responder a esa idea. Y eso es un ejemplo básico de cómo las órdenes religiosas han contribuido a la vida, al fin y al cabo. No solo... Porque hoy esa chica hoy una chica en iguales circunstancias va al centro de planificación en familia y le dice, aborta. Las religiosas de María Inmaculada en esa época le decían, no, trae a tu niño que te vamos a ayudar. Esa es la gran diferencia. Digo que no solo ha sido en este aspecto que tú recuerdas, sino que si echamos la vista a la historia atrás, prácticamente toda la asistencia social del siglo XIX, por ejemplo, en plena época del desarrollo industrial, son las congregaciones religiosas. ¿Cuántas se fundan precisamente para atender a enseñanza y sanidad? O sea que eso es una tradición de la Iglesia. Cada época tiene sus problemas y por lo tanto cada época tiene que buscar sus fórmulas de colaboración y de presencia. Bueno, es que la Iglesia es la creadora de la sanidad pública, ¿eh? Es la creadora de la sanidad. Por eso digo, de todos los servicios sociales. De absolutamente todos. Sanidad, Sí, educación y servicios sí. sociales. De todas formas, recordando lo que decía un poco Antonio... La primera ciudad hospital la fundó precisamente San Basilio de Capadocia. Los romanos decían, pero bueno, estos cristianos, que decían que éramos pues medio tontos, ¿no? El ser de la Iglesia ha sido siempre servir y dar trigo, no predicar. Porque defendíamos precisamente a los pobres y a los enfermos. Entonces no se entendía en la sociedad romana que un pobre enfermo pudiera tener derecho a que alguien le atendiera, ¿no? Y eso realmente es cosa del cristianismo. A mí me gustaría... No, quería yo recordar también, insistir un poco en lo que hablaba Antonio, de ese doble lenguaje, que diríamos de los pro y los contra de este tema. Evidentemente a gente, como tú decías, increyente, o pues no le vas a hablar de la filiación divina, pero es que casi no le puedes hablar hoy día tampoco del derecho natural. No, es que no existe. Es que lo niegan, absolutamente, claro. Le vamos a hablar del derecho positivo, que existe, y como decía Vicente, no es que haya un derecho al aborto, sino que es que está regulado justamente todo lo contrario. Leo, por ejemplo, el artículo 3º de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Derecho positivo, no es ni de Iglesia ni de... Todo individuo tiene derecho a la vida. Más cercano, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 76, 1976. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. O sea que podemos hablar en lenguaje... ¿Y qué más arbitrario hay con un sistema de plazos? Claro, sí, en el papel hay muchas cosas que sí que funcionan. Sin embargo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos está fantástico, sin embargo es a través de la ONU
de la Sacratísima ONU, a través de donde se canalizan todas las políticas que se están implementando tanto en los países, digamos, llamamos civilizados, como los que están ahora en vías de desarrollo, y eso es a través de las conferencias de las Naciones Unidas. Pero existe un derecho positivo en el cual podíamos hablar perfectamente. Lo que pasa es que es una opción política que ellos no aceptan. Claro, porque ellos niegan que un feto sea persona, porque no tiene el estatus jurídico. Mira, a mí en una ocasión me discutía una biólogo, porque, mira, yo soy de las personas que digo que el gran problema que tenemos ahora es fruto de haber introducido a los biólogos en la medicina, porque los biólogos trabajaron, estudiaron con animales, y luego lo quieren trasladar al ser humano, y entonces te dicen, no, porque una planta, tú la tienes en una maceta, y la arrancas y no pasa nada. Y le decía yo, sí, pero es que una planta no es un ser humano. Claro. Tú a esa planta la sigues regando y tienes una planta frondosa, y al ser humano lo sigues cuidando y tienes un niño, que es un hombre o una mujer. Claro. Entonces, yo con esto he discutido lo habido y por haber. Difícil de convencer, además, difícil. A esa gente yo no sé por qué, porque dicen que es un animal. Claro, es que es un ellos lo animal, ven. pero sí, pero es un lo animal en ven. distintas condiciones. A mí sí me gustaría hablar un poco de las consecuencias nocivas que tiene para la mujer, porque bueno, muchas veces como las mujeres van cuando tienen un embarazo, don Vicente dice inesperado, a mí no me gusta. Imprevisto. O imprevisto, sí. Yo prefiero seguir llamando un embarazo no deseado, porque efectivamente no lo desean y no desean al niño, ¿no? Cuando van a un centro de planificación familiar, a que les planifiquen pues eso, la vida, pues la única opción prácticamente que le ofrecen es el aborto, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que habláramos aquí de las causas, de las secuelas que deja un aborto en la mujer, aun sin saberlo ella misma, aun negando que pueda sufrir alguna secuela, ¿no? Si nos pones las imágenes esas que estuvimos viendo antes, sin voz, pues lo tengo aquí anotado y lo cuento. Hablábamos de las víctimas del aborto, ¿no? Que hay varias víctimas. Decíamos que la principal, que es el bebé en gestación, que es privado de su derecho a la vida, que esta operación no se realiza, no es indolora, sino que los expertos en dolor perinatal aseguran que el feto experimenta dolor y por ello aconsejan que los abortos de más de 21 semanas se aplique a la madre anestesia general para evitar el sufrimiento del feto. Los colectivos proabortistas, sin embargo, prefieren desoír los resultados de las últimas investigaciones y aferrarse a la ciencia rudimentaria y positivista que indica que las conexiones tálamo-corticales no se establecen hasta la semana 32. Existen intereses en que las mujeres y toda la sociedad continuemos engañadas para poder seguir manipulando nuestras conciencias. Otra de las víctimas es la mujer, que la mujer sufre una serie de secuelas enmarcadas en lo que se ha dado en llamar síndrome post-aborto, un tipo de síndrome de estrés postraumático, aún sin categorizar, debido en parte a la presión de los lobbies de la industria abortista. El aborto está relacionado con el suicidio, quiere decir que algunas mujeres que abortan, no todas, pues pueden recurrir al suicidio, padecer cáncer de mama, tener problemas de pareja, con los malos tratos, adicción al alcohol y a las drogas. También pueden sufrir trastornos físicos como hemorragias, fiebre alta, problemas gastrointestinales y alimenticios e infecciones de diversos tipos. Joel Brin, profesor de la Universidad de Nueva York y director del Breast Cancer Prevention Institute de la misma ciudad, manifiesta que los últimos estudios basados en datos biológicos y endocrinológicos revelan que hay una tasa elevada de cáncer de mama entre las mujeres que han abortado en el primer trimestre. Bien, hay otros estudios a este respecto y algo que se dice es que las mujeres en un futuro reclamarán a sus médicos abortistas pues daños por estas secuelas, igual que ahora se está haciendo con las compañías tabaqueras que están siendo acusadas de los cánceres de pulmones que hay por el mundo. Bien, don Vicente,
¿Cree que la mujer está poco informada de las secuelas que puede...? Yo creo que está absolutamente desinformada. Desinformada, ¿no? Es que lo que comentábamos, es que le dan le dan una única salida, y lo que tiene que ser muy consciente es que no hay solo esa salida. Y todos se lo pintan bonito, porque parece que va a ser lo más fácil del mundo. Que vas allí como quien se va a sacar una muela, vamos. ¿Cree que independientemente de la conciencia, de si eres creyente o no, si tienes conciencia de que estás eliminando una vida o no, egoístamente, si la mujer supiera, mira, es que puedes quedar marcada de por vida, es que puedes tener estas secuelas de este tipo, de este otro, la mujer... Yo creo que existe una tendencia natural a la vida. Es decir, si la gente actúa de una manera espontánea y natural, tiende a la vida. Nadie tiende a lo contrario. Yo siempre digo, el aborto en una sociedad sana sería un fenómeno absolutamente marginal. Claro. Habría, sí. Eso es innegable, pero sería una brizna. Sí. El problema es que ahora es al revés. Entonces, yo creo que es una cuestión de información, y sobre todo yo creo que es muy importante la labor. Es verdad que hay mucho miedo, hay mucha presión, pero ya hay mujeres que han salido a la luz, que ha habido abortos y han manifestado qué les ha pasado. Yo creo que es importante que la gente vea lo que pasa, lo que le ha pasado a otras personas, porque el ejemplo es importante. Pero hay pocos sitios donde contarlo. Pocos, efectivamente. Hay muy pocos sitios donde Pero hoy contarlo. tenemos Internet, sí. que es una maravilla, que ahí sí, puede difundirse todo. Sí. Porque Internet sirve para lo mejor y para lo peor, en este caso no sirve para esto. Pero no es rentable decir hoy que eres pro vida y que dices y no al aborto. Y ya hay películas, yo recomiendo estos días October Baby se ha estrenado, sí, ya hay películas, sí. La gente que vaya a ver las películas, pues poco a poco se va sembrando en lo positivo y que la gente vea que... Solamente y yo creo que es Coruña, importante ver a las mujeres, esas pocas mujeres que han sido valientes y han salido y han dicho, pues yo he abortado y me ha pasado esto. Y mire, señora, pues me ha pasado esto y que por lo menos mi desgracia sirva para que otras personas conozcan esas y yo, circunstancias. De todas formas, creo que hay pocos sitios donde contarlo. Creo que se habla poco de esto, creo que se dice poco de esto, salvo en fechas como es el Día Internacional de la Vida. Por ejemplo, aquí en Galicia, solamente hay un cine de Coruña donde se proyecta October Baby, me parece. Pues ya hay uno. Uno, pero claro, para ir desde Antes Lugo, para ir desde desde tal. Y sí, October Baby es una película que yo recomiendo, es sobre la vida de Gianna Hessen, una niña que abortaron, la madre se tomó la solución salina y nació viva. No, se la inyectaron. Sí, se la inyectaron la solución salina, sí. Y nació con secuelas y sí, es que eso se inyecta. Sí, claro. Pero ¿sabe usted que la vida es tan fuerte que a veces hasta sobrevive? Pero hay muchos que... ¿A qué no sabéis por qué se inyecta? Porque inyectan la solución salina al feto, lo matan dentro de la madre, con lo cual los últimos movimientos los da en el seno materno, el pobre, y luego ellos lo sacan en trozos, lo tiran al cubo y no le repugna, porque anteriormente a la solución salina, lo sacaban a trozos. Y ahora también, ¿eh? Bueno, pero ahora ya ha muerto. Y el doctor Morín no empleaba la solución salina, el doctor Marín los cortaba ya en trozos y así. Y bueno, sí. Y el aborto por nacimiento parcial sigue existiendo, el aborto por cesárea. Sí, está prohibido en algunos estados, Estados Unidos, pero sigue existiendo. Sí. Bueno, es tremendo. Ya sé que no les gusta que hablemos de esto porque es demasiado duro, pero óigame, es que asesinar a un niño en ese santuario que decía Juan Pablo II, el lugar más seguro de la tierra, y que sea prácticamente el más inseguro, pues oye, es que da mucha pena. Yo tengo muchos problemas para hablar del aborto. Tengo muchos problemas para hablar del aborto. ¿Por qué? Pues porque los laicistas ejercen una gran presión, incluso subliminal, incluso invisible. Sí. Yo tengo unas amigas en Orense, bueno, unas son del Opus Dei, otras no, que dan charlas en institutos, en IES, y tienen prohibido terminantemente pues enseñarles fotos, porque unos padres protestaron porque habían visto unas fotografías de qué pasaba, que como era un bebé de 8 semanas, que mira que tiene toda la formita y tal, y entonces la niña esa no podía dormir. O sea,
Se le había sacudido la conciencia, que es lo que realmente Bueno, tienes pero que... también hay que saber a qué edades se les va enseñando cada cosa. 15, 16. 15 o 16 años Tenían relaciones tenían sexuales ya que saberlo. todas. Tenían relaciones Tenían sexuales ya que todas. saberlo. Y le enseñaron el bebé en trocitos, y entonces la niña se fue para casa muy disgustada y no podía dormir, y entonces, pues en lugar de investigar recanalizar a la niña, recanalizarla efectivamente, pues no, fueron a hablar al centro, y desde luego, pues a mi amiga le dijeron, sí, puedes venir, Mira, pero... eso pasará como en Pero no vas a un hacer día fotos. que a mí me invitaron también, fui invitada a dar otra charla sobre el aborto. Yo no sabía quién iba. Iba un ginecólogo, bueno, iban la tira de personas. Y había mucha mujer de médico. Y entonces yo dije, mira, eso es un aborto. En castellano, claro, duro y que no tiene más respuesta que eso es un aborto. Entonces el ginecólogo saltó inmediatamente y me dice, pero ¿cómo me dices a mí que va a ser un aborto? ¿Un aborto el qué? El matar al niño. Ah, Eso es un aborto. sí. Y entonces me dice, pero ¿cómo me dices a mí que eso va a ser un aborto? Eso no es un aborto, eso lo hago yo. Dije yo, bueno, pues tú estás matando a seres humanos. O sea, usted le decía que era un asesinato. Sí. Sí. Y yo le decía, tú estás matando a seres humanos. Yo salí de allí mal, con mal sabor de boca, y Sí. iba por la calle así andando despacio, y venían 3 señoras detrás mía. Las conocía yo. Entonces yo iba así pensando que ya no... Y le oigo decir a una, ¿cómo me va a decir Alicia a mí que eso es un asesinato? Eso no es posible, porque mi marido me lo diría, su marido era médico. Y entonces me lo diría y yo ya no lo haría, y no sé qué más. Entonces yo esperé, disminuí el paso y las dejé que fueran a mi altura, y cuando eran a mi altura, como las conocía a las 3, le dije, pues mira, tu marido no te lo dirá, pero te está mintiendo. Pero ella es tonta, entonces. Ella es tonta porque eso no hace falta. Mi marido no es médico, la verdad es que no. Y ni hace cosas de esas, pero vamos, Bueno. eso todo el mundo lo sabe. No hace falta tener un marido médico y que te lo cuente. Bueno, pero yo ya como... Eso le dije, Pero no la demandó, ¿no? no, esa no, me demandó otra y más relacionada Sí. con el derecho. A mí casi me demanda uno. No, a mí Porque me le dije demandaron. que asesinaba A mí me niños. demandaron. Yo fui juzgada por eso. Ah, sí. Sí, pero nada. Pero nada, ¿no? Nada de nada. ¿Pero fue absuelta o no? Nada, ¿O porque es que, condenada? claro, o sea, una señora que había abortado, le dije yo, bueno, pero yo con la intención de que el que venía no me lo eliminara también. Ya. ¿No? Y entonces dije, bueno, pero tienes que darte cuenta que eso es matar a tu propio hijo. Que eso no... Y entonces ella me denunció en 3 sitios. En la consellería, en el juzgado y en el hospital. En los 3 sitios. Entonces, bueno, yo fui a donde me llamaron y yo dije lo que sentía. No se tape el micro, doña Alicia. Y dije lo que sentía. Sí. Y nadie me dijo nada. Nada, ni la mandaron a la cárcel ni No, nada, ¿no? no. Bueno, Por eso no te mandan a la Si se cárcel. dan cuenta, estamos constatando un hecho que a mí me parece gravísimo, además desde hace ya muchísimo tiempo, y es que no hay educación sexual. No. Pero mira, es que la Nuestros educación... jóvenes no tienen la más remota idea de lo que están haciendo. Pero Porque la al final educación sexual son- la tienen que dar los padres, ¿eh? Ya, No los evidente- colegios. sí, bueno, no estorbaría que los padres lo hiciesen, quiero decir, pero en el colegio... pero es tienen decir, que poder también porque los padres están muy impotentes, precisamente por la presión de los laicistas. Sí, no, pero a ver, no hay nada más progresista que una educación sexual, supuestamente. supuesto, claro ¿no? que sí. Pero curiosamente, los progresistas nunca han movido una pajita para que la educación sexual en una escuela sea una educación sexual que primero que existe, luego que sea seria. Ah. Sí, sí. Nunca lo han hecho. ¿Por qué?
porque está muy bien seguir instrumentalizando a la gente y seguir que la gente siga creyendo que ustedes se dan cuenta de que la atrocidad en la que estamos cayendo, que estamos considerando al ser humano una cosa, Claro. que esto es lo realmente grave, Es así. y este es el fondo Sí. de la Un animal. cuestión. El fondo es este, que son ni siquiera ya un animal, porque hay por ahí un montón ya de ecologistas y de defensores de derechos de los animales que nos están dejando ya 4 peldaños por debajo de las gallinas que tienen que viajar en unas jaulitas y que ya quisieran muchos seres humanos tener los derechos que tiene una gallina hoy en día. No, pero eso no es así tampoco. Porque la educación sexual lo reducen a eso, a repartir condones y a decir ponte el condón y todo eso, Claro, ¿no? Porque claro, eso, claro. eso es alimentar la industria abortista. No, y es seguir así. considerándonos objetos, pura y Claro, duramente. por eso es tan, eso por sí. eso es tan difícil luchar contra esto, que es una gran losa que tenemos encima, los defensores de la vida, los que la defendemos y que nos gusta contarlo. Yo veo, por ejemplo, cómo la gente, sobre todo jóvenes y tal, ven escrito cultura de la muerte y se asustan, no saben, nunca se lo han oído decir al Papa, cultura de la muerte, por ejemplo, que sí hablaba de la cultura de la muerte, cultura de la vida. A ver, estamos en Pero una la cultura de la sociedad muerte que está... existe. Claro que sí, la cultura de la muerte es esto. Estamos en No, una es el sociedad que aborto, está es la escondiendo... eutanasia. El aborto es la eutanasia, es claro que sí. la sedación. Total, sí. Y todo lo que conduce a ello, ¿eh? Pero yo creo que estamos en una sociedad en la que, volvemos a lo mismo, estamos en 2 paradigmas completamente distintos y estamos en una sociedad que está escondiendo lo que no es bello. La arruga no es bella, eso era solo una marca de ropa. No es bella la vejez, no es bella la muerte, se te muere el abuelo y al niño se le ha dicho que el abuelo se ha ido de viaje a no sé dónde. ¿Usted es imbécil o qué? Yo recuerdo, murió mi abuelo y mi abuelo se quedó en casita y el féretro se estuvo toda la noche en casita y los primos lo vimos y lloramos a moco tendido al abuelo. Pero nada. ¿cómo vas a esconder la muerte? Pero si es, la muerte es, forma parte de Ahora la vida. es así, vienen directivas desde muy arriba que te dicen que no se puede tener en Sí, casa, claro, porque- que no es higiénico, que tiene Bueno, que vale, de acuerdo. tener un sitio allí a las afueras del pueblo para llevarlo y que... ¿Pero quién Sí. dice eso? De Europa, al parecer, viene. Ah, de Europa dice Claro, eso. donde todo el esconden mundo, sí. la Claro, muerte y donde para esconden a escondernos la muerte, vejez. sí. Los ancianos Sí, los sí. encerramos en lugares donde se En les vea morideros, poco en morideros. porque queda feo, no queda estético. Por eso digo yo que tenemos que adaptar nuestro mensaje a esta realidad. Estamos en una sociedad que es así, que odia todo lo que no le gusta, lo que no le es cómodo. Yo estoy convencido de que mucha gente aborta simple y llanamente porque no le interesa, porque un niño es una carga muy pesada. Y que le han dicho que te es quita algo dinero, bueno. no te deja viajar, Te quita libertad. te quita tiempo, te estropea el cuerpo, porque claro, a las mujeres les tiene una serie de consecuencias pero en primero, sus cuerpos. Y, te lo claro, han y una legaliz- quiere hacer un bonito cadáver. Pero te lo han legalizado, es legal, te han dicho que es algo bueno, propio de las sociedades No desarrolladas. engañan a nadie, es que Y- la gente se quiere dejar engañar. Sí, Exacto. pero bueno, es así, es así. No se interesa, por eso digo yo es que así. tenemos que a lo mejor este discurso excesivamente virulento, tenemos que cambiarlo, porque no podemos olvidar otra cosa, y es que la Iglesia, aparte de ser servidora, tiene que ser servidora con absoluta caridad. Y hace 4 semanas, más o menos, leíamos la perícopa de Jesús con la adúltera que iban a lapidar. Sí. Y Jesús allí en el suelo dibujando, y cuando levanta dice, nadie te ha juzgado. Bueno, pues yo tampoco te juzgo. Entonces la Iglesia tiene que tener mucho cuidado con esto. Yo no te juzgo, yo como Red Madre y como tantas otras, yo te ayudo. Y yo creo que más pasos de ahí hay que darlos con mucho tino. Pero yo Sí, creo sí, que lo la que pasa es que Iglesia tiene está que- ayudando mucho. Yo creo que sí que también. Yo tiene creo que la ir, Iglesia se ha volcado. o sea, tienes que ayudar. no, pero- no, Es casi la única. Es casi la don No, única. vamos, Antonio, que don yo Antonio, me atrevo a decir ayudar que sí. sin casi, pero que tenemos más todavía, porque Dios, que es muy picajoso, siempre pide más. Pero no Sí, nos eso hagamos sí. tampoco relativistas, porque también No, podemos- lejos de- porque, no, vamos todo a lo ver, contrario. vamos a ver, Esto nos está exigiendo vamos a ver, mucho pero más. podemos caer en ese relativismo que No se trata de reírle las gracias a denunciamos, nadie, no, Vamos no, a no, ver, no. tenemos que también ser firmes, ser firmes y exponer también lo que está bien y lo que no está bien. Claro, Claro.
No, Eso es estoy diciendo lo fundamental en la contrario. vida. Sí, sí, Decir, sí. esto sí, esto Don no. Tomás se queda para allá, no Ya, dice nada. ya, pues no sé qué diría porque habría que decir todavía muchas, vale, muchas venga. cosas. No, por una parte, decir, sin más, ¿no? que hay mucha información sexual, pero muy poca educación. Así es. Hay mucha información y poca educación. Sobre los efectos en la mujer que aborta, los físicos o los fisiológicos serán grandes, pero los psicológicos, claro. los psicológicos deben ser terribles. Marcada, terribles. marcada de por Por vida. vida. Y es curioso, Marcada de por vida. Doña Alicia, sí o no, lo sepa ella Sí, o no. sí, 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 sí. Y es curioso, por ejemplo, que entre los abortistas, y en la ley del año 2010 así lo hace, no solo, diríamos, dan toda clase de facilidades, hasta crean un derecho, sino que incluso evitan que la mujer sea informada. En el supuesto de la libre del aborto a petición de la propia mujer, por ejemplo, hay una serie de requisitos y uno de ellos es darle una carta cerrada para que se la lea en su casa. Yo me imagino a esta pobre mujer angustiada con un embarazo no deseado, con problemas económicos graves detrás, leyéndose una carta. Bueno, pues en ese proyecto, en esta ley, el informe que hace el Consejo de Estado en su momento, toca ese tema y dice, hombre, den más facilidades a la información. El propio Consejo de Estado, no deja de ser un órgano consultivo, pero bueno, advierte eso. Pues no lo metieron, sobre cerrado y punto. Porque, y en otros debates que tenemos en los parlamentos y tal, todo lo que sea información ya lo consideran como que es un ataque al derecho, al supuesto derecho al aborto. Sí, sí, porque es que la industria abortista presiona. La industria abortista es quien lleva las riendas de todo esto y de todas estas políticas, porque son miles y miles y miles de millones al año, desde los anticonceptivos hasta la parte final, que es el aborto, que es la consecuencia última, ¿no? Y más perniciosa. Sí, todo es un coladero de Y otra cosa dinero. que yo quería añadir, porque también está muy de moda, es el gran argumento del señor Gallardón y del gobierno, como digo en el fondo, es esa remisión al Tribunal Constitucional. Ya. Absolutamente innecesaria e inútil, porque Eso el da- Tribunal Constitucional es, como se dice, un legislador negativo, es decir, hasta aquí. De aquí no podemos pasar. Pero el que una ley diga él, el Tribunal Constitucional, que encaja en la Constitución, no quiere decir que no encaje en otras reglamentaciones, e incluso con mayor holgura, como se ha dicho muchas veces. Por lo tanto, No eso quiere decir que sea justa, por es un ejemplo. parapeto a una falta de decisión política y de recurrir al Tribunal Constitucional. Mire usted, el Tribunal Constitucional puede decir lo que quiera, pero cuando se haya terminado el proceso legal. Es el legislador positivo, el legislador ordinario, el gobierno, el que tiene la responsabilidad de poner en marcha su propio proyecto. Bueno, hay que decir que en esta nueva ley parece ser que uno de los supuestos, el de la eugenesia, ¿no? El aborto por malformaciones, sí se va a eliminar. Y yo creo que ese es un paso importante. Es un proyecto que está siendo ya criticado por, digamos, los que, bueno, efectivamente, aspiramos a aborto cero y aborto sin excepciones, que no se puede abortar, pero en ningún supuesto, ¿no? Pero bueno, por lo menos Mucho peor por lo menos son es pasos. abortar un niño que tiene Pasos. una malformación, por lo que sea, Sí. es mucho peor que un niño sano. Un niño sano aún se podrá defender un poco, pero es que el otro pobre... Ustedes recuerdan los que mongólicos la han única, desaparecido. Niños son la más única ricos. vez que los proabortistas se callaron y además les dolió en el alma fue cuando los padres de los niños síndrome de Down les recordaron: son ustedes unos nazis, Sí. porque ustedes están haciendo selección de la raza Es a verdad. través de eliminar, como hacían los... Fue la única vez que yo les he visto que les dolió y dijeron: nos han metido el dedo en la llaga. Y no les quedó más remedio que callarse. ¿Por qué será? Es que no les gusta que les llamen nazis. Yo no se lo llamaría, a ver, Claro por lo que que lo dije son, antes, claro yo no que se lo lo son. llamaría. Sí, Yo sí. creo que debemos apostar por Sí. acercarnos y por ofrecer alternativas, a sabiendas ¿Pero son nazis de que o no no hay son mejor nazis? sordo que el que... Yo no se lo ¿Son llamaría. comportamientos quiero nazis ir. o no? Yo no se Son lo llamaría. comportamientos nazis, Son Pero- comportamientos malignos. son comportamientos que lo... Vamos a ver, Negativos. es un comportamiento
no nos confundamos con el idioma, ¿no? Es un comportamiento que lo tenían los nazis que practicaban la eutanasia legal, además, y la eugenesia para mejorar la raza. Pero Magdalena, así nunca nos acercaremos a ellos. Es un comportamiento nazi, sí. es un comportamiento, Sí. es un comportamiento Nos nazi, enfrentaremos. y yo quiero que ellos se acerquen y nosotros nos acerquemos y que nos encontremos en el medio. Yo solamente ¿no? voy a decir que cuando se les llamó, se callaron. Pero yo no se lo llamaría, pero cuando se les llamó, se callaron. Ya. Yo creo que sí. Es cuestión Yo sí lo llamaría. de análisis. Eso y mucho más, con más Sí. dureza. Pero entonces no estamos con el Evangelio en la mano. Es que es así. Sí, con el Evangelio estás, porque estás defendiendo al pobre, Claro. al inocente, Sí, al pero- desgraciado. Pero y estás informando también, Claro. de esa misma manera, estás... No callar nada, tienes pero la no misión- matar nada. Tienes No, la misión, matar no. tienes la misión de en informar. todos los sentidos. Tienes la misión de informar. Entonces, yo creo que los que hemos conocido ese periodo nazi y sabemos que en ese periodo nazi se practicaba lo que se practica ahora, tenemos que llegar a la conclusión de que lo de ahora es nazi y que lo practicaban los nazis, y tenemos la obligación, yo creo que de decirlo, la obligación de contarlo, Sí. ¿no? Yo y soy condenar, de... ¿cómo es? Perdonar al pecado es condenar el pecado, ¿no? Por supuesto. No vamos a juzgarlo, pero las prácticas nazis pues ahí están. Odia Sí. el pecado y Yo, aunque perdona al no delincuente. sería tan contundente con Antonio de que esto de que no me creo nada de lo del Partido Popular. Yo Ay, no, bueno. Yo no iría tan lejos. Pero bueno, no es un programa político tampoco este, Pero ¿no? lo que yo hasta que no vea el texto, no me fío una palabra De nada. de nada. Hasta que no vea el texto, cómo se tratan las situaciones de urgencia, Ya. cómo se tratan diríamos, las garantías de... Claro. Hasta que no vea no solo la letra pequeña, sino la letra grande, ¿Y cómo yo se aplica? no echaría las campañas al ¿Cómo se aplica? Bien, Las llegamos ya campanas se al aplican. final. Y las salidas que dejan. Llegamos Pues claro, al final la del mayor tiempo, parte- tendremos que hacer otro programa cuando, bueno, si podemos, ¿no? Cuando se promulgue la ley, o por lo menos ya vaya avanzando. ¿Cuándo? Y se lleve ¿Cuándo va a ser eso? Cuando se Porque- promulgue la ley. porque o ya cuando- van 3 atrasos. O cuando se lleve ya al Parlamento para su debate. Ya van 3 Estamos atrasos, llegando- este es ya el llegamos cuarto. al final. Doña Alicia, ¿abortar es matar a un ser humano? Sí, para mí sí. ¿Es progresista abortar? No. Claro que no. Don Tomás, Pues yo creo que... ¿es matar a un ser humano? Totalmente, ¿Abortar? totalmente. Y ¿Es progresista? Absolutamente no. Y la ciencia médica cada vez va quitando razones a los abortistas. Sí, Don Vicente, ¿abortar es matar a un ser humano? Abortar es brutal, es el mayor mal que existe en la sociedad. ¿Es progresista? La sociedad que admite el aborto admite todo, capaz de admitir cualquier cosa. No es progresista, ¿no? Yo les recomiendo el 10 de mayo en La Coruña, se celebra la cena gala de Red Madre, que contacten vía internet y que asista la gente, 10 de porque hay mayo. que financiar las buenas acciones y Claro que sí. financiar que podamos a las madres darles una opción a la vida Viene siempre. Don la Antonio. periodista. ¿Abortar es matar a un ser humano? Sí, evidente. Es que de un cuerpo de una mujer no sale otra Y cosa no es más que un ser progresista humano. abortar, ¿no? No, es lo más reaccionario que conozco. Bueno, una de las muchas cosas reaccionarias que conozco. No Bien, lo más, pues, entre muchas otras. Sí a la vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Doña Alicia, muchas gracias. Don Tomás, Muchas gracias. Muchas gracias. Don yo. Vicente, muchas gracias por este sí a la vida siempre. Don Antonio, gracias, como Muchas siempre. gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Y nos despedimos hasta la próxima Bitácora. Que sean felices.